Listo. Caramba. No, tuviste muy planteo, muy fuerte, muy jugado. No se queden tan atrás. Háganse más. Vengan más para adelante. Más alegres. Sean valientes. ¿Qué papá? Ya voy, pero ni siquiera se sentó hasta parado. Bueno, para nosotros es un gusto contar con ustedes. Les agradecemos mucho. Una tarde fría, que estaba lindo para quedarse en casa, pero qué bueno que nos une una preocupación común, ¿no? Que es el tema de la vida, de las leyes que puedan atentar contra la vida. Para quienes no me conocen, soy Shirley Kautz, edil suplente por el Partido Nacional. Soy muy nueva en esto, es mi primera vez en la vida política y muy preocupada con el tema del avance de una ley que nos parece tremenda para la población, para el Uruguay, tremenda para nuestro futuro, mirando los antecedentes en otros países. Le planteamos el tema a nuestro líder, Carlos Iafiliola, a quien lo voy a presentar ahora, y él dijo, no hay problema, yo voy y les doy una charla, tengo bien estudiado el tema, así que queremos pedirle algunos aplausos para él. Que dispuso su fin de semana, sacó a su señora a pasear por Paysandú. Quiero contarles quién es Carlos Iafiliola. Él fue diputado, fue en dos periodos edil y es presidente desde hace 18 años de la lista Adelante 252, Pro Vida y Pro Familia, y tiene todo un currículum internacional que presidente de la Coordinadora Nacional de Vida por la Vida de Uruguay, presidente de la Coordinadora Nacional para derogar la ley de aborto y ley trans, integrante de la Mesa Directiva de Acción Mundial de Legisladores y Gobernantes Pro Vida y Pro Familia, integrante de la Mesa Mundial de Legisladores Católicos. Así que tiene todo ese currículum, casado, con dos hermosas hijas, una nieta que lo tiene muy enamorado, su segundo amor, el primer amor, dice, ojo Ani, pero lo más importante de todo, que él es mi amigo. Creo que en su currículum, para mí lo más importante, que una vez que busqué un lugar que me representara en mis valores, en mis fundamentos, lo encontré a él y bueno, y además de todo es mi amigo. Esa es la parte más importante del currículum. Así que démosle un aplauso. Muchas gracias, querida mía. Vos no te vayas por sacar, vas a estar acá. José, tranquilo que te conoció primero, está todo bien. Lo mío fue todo político, tranquilo. Estamos en familia porque además obviamente que tenemos una muy linda relación de amistad con Shirley, con José, con Anita, con su familia, con muchos compañeros. Acá hay muchos con los que hemos interactuado desde hace ya un largo tiempo, a través de temas políticos, la mayoría de las veces, y bueno, nos conocemos. O sea que esto es una charla muy en familia, pero también muy importante, porque bueno, yo decía hace un tiempito atrás, cuando se dan algunos temas políticos, los dirigentes políticos, vos que hoy hablabas del tema de los que salen y no salen a recorrer el país, hay veces que algunos dirigentes políticos nos pechamos recorriendo el país, ni que hablar en el tiempo electoral, pero por ejemplo ahora con el tema de la luz, había dirigentes políticos por todos lados. Acá cuando me tocó venir cerca de lo que era la definición de ese referéndum, digo, éramos un montón.
Ahora, para salir a hablar de temas como el que vamos a hablar hoy, no hay tantos. Me sobran los dedos de una mano, porque son temas muy delicados, algunos tienen posición tomada, pero no lo consideran un tema relevante como para salir a hablar de él, otros tienen posición tomada y no salen porque no quieren quedar en posición políticamente incorrecta, porque si dicen que van a hacer una cosa pueden tener algunos seguidores que no los quieran acompañar, o si dicen lo contrario le pasa lo mismo. Entonces, decidimos una vez más salir nosotros al ruedo, porque yo en este momento no soy legislador, deberían estar recorriendo el país legisladores hablando de este tema, porque es un tema bien de actualidad. Fíjense, si será un tema de actualidad, que hoy en el Parlamento hay 3 proyectos de ley que tocan esta temática. Hay 2 proyectos de ley con un título parecido, proyecto de ley de eutanasia, suicidio médicamente asistido, y hay un proyecto de cuidados paliativos, un proyecto de ley, y están todos hoy en discusión en el Parlamento. O sea que si será importante que hay 3 proyectos al mismo tiempo recorriendo y hablándose en el Parlamento. Es un tema muy importante porque, cuando uno analiza el tema de la vida humana, hay 2 momentos en la vida humana que son los de mayor fragilidad. Y es donde más hay que poner atención, y desde el Estado, desde las políticas públicas, más hay que poner atención. Uno es el comienzo de la vida y otro es el final de la vida. 2 momentos muy delicados, de mucha fragilidad. Por eso nosotros, desde nuestros principios, defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, estamos atentos siempre a estas situaciones, y por eso obviamente hemos estado muy activos en todo el tiempo que se intentó llevar adelante una ley de aborto en el Uruguay. Los intentos, por lo menos post-dictadura, empezaron apenas, empezó la democracia en el 84, a partir de ahí, 85, el primer parlamento después de la dictadura, empiezan los primeros intentos de querer legalizar el aborto. Yo milito desde ese tiempo, mi militancia es de más de 40 años a nivel social, gremial y político, pero ya empezaron los intentos ahí. Se terminó aprobando finalmente una ley en octubre del 2012, y ahora este tema de la eutanasia, que también han habido otros intentos, quiero decirles por las dudas, por si no lo saben, que desde el año 2013 ya tenemos una ley que es casi una eutanasia encubierta, votada en el Uruguay. Es una ley que se llama voluntad anticipada. El primer nombre era voluntad anticipada testamento vital. Yo recuerdo haber ido en ese momento de la EDIL, pero fui a través de una organización social. Recuerdo haber ido al Parlamento, a la Comisión de Salud del Parlamento, de la Cámara de Diputados. O casualidad, el mismo que impulsó esa ley, hoy es el que impulsa la ley de eutanasia en el Frente Amplio, el doctor Galo. Estaba también el padre en la vuelta de este Galo, se llaman Los Dos Iguales. Pero bueno, ya desde aquel momento se estaba hablando del tema y se intentaba legalizar la eutanasia. En aquel momento le pusieron, como muchas veces ha ocurrido con otros temas, por ejemplo el tema del aborto, se le colocan nombres que no dicen la palabra concreta, como una forma de disimular, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de aborto no fue aprobada jamás como una ley de aborto. Tuvo distintos nombres, y la que terminó votando, ninguna tenía la palabrita aborto, porque sabe que es una palabra que choca. Al final, en el 2012, se termina votando una ley que se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un nombre precioso, es la ley de aborto. Y en esto estaba pasando lo mismo, venían con nombrecitos, voluntad anticipada, etc. Pero ahora ya no andan con vueltas.
los dos proyectos de ley, yo tengo acá uno de ellos, el primero que se presentó, que lo presentó el diputado Ópez Pasquet, acompañado con otros legisladores del Partido Colorado. Entre ellos hay una representante de acá, de Paysandú, Laura Bachino, representante creo que es el Grupo Ciudadanos del Partido Colorado. Ya directamente no andan con vuelta. El nombre del proyecto de ley es Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido. A ver, vamos a sacarle segundas intenciones o terceras intenciones o malas intenciones a cuando alguien presenta un proyecto. Vamos a creer que lo están haciendo de buena fe porque quieren atender una problemática. En este caso, ¿cuál es la problemática que los legisladores dicen querer atender? Bueno, la situación de personas que sufren, que tienen dolor, que padecen una enfermedad y sufren, y bueno, que frente a esa situación, tanto para el paciente, bueno, acá una cosa, en ningún momento hablan de paciente, hablan de sufriente, ¿no? Le ponen la palabra sufriente, pero lo que buscan en definitiva, repito, si uno les asigna una buena intención de querer legislar, es buscarle una salida para esas personas que sufren, que padecen, pero se les ocurrió una muy mala salida. La salida que se les ocurre para poder resolver este tipo de situaciones es la más sencilla de todas, la más barata de todas, porque este tema, y lo voy a hablar, tiene un signo de peso también incorporado desde el lado de las instituciones médicas, instituciones de salud, pero directamente pasan de la nada a decir, bueno, una persona que ahora voy a leer el artículo 1, pero el dolor, el sufrimiento, ¿cómo lo resuelve? Con la eutanasia y con asistir a una persona porque decide que quiere quitarse la vida. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con la buena intención de querer atender esta situación, pero no estoy para nada de acuerdo con la forma de cómo la quiero resolver. Porque se están salteando, están pasando de la nada a la otra punta, a la eutanasia, al suicidio asistido, salteándose en el medio otras opciones que existen hoy en el mundo, pero también en cuotas muy chicas, pero también acá en el Uruguay, que tiene que ver con los llamados cuidados paliativos. En el Parlamento, hoy, mientras se discuten estas dos leyes que las van a intentar meter en una, hay otra ley, un proyecto de ley que se presentó de cuidados paliativos, que ya tiene media sanción, fue aprobada en diputados y ahora pasó al Senado, pero todavía no la abordan, que ese sí atiende este tema de el dolor, el sufrimiento, pero por un camino del medio, con una mirada de verdad más humana integralmente, que no es lo que hace estos proyectos de eutanasia. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son procedimientos no solamente médicos, no solamente farmacológicos, que lo primero que hacen es apuntar a eliminar el dolor, el sufrimiento del paciente. Pero no solamente eso, porque el paciente en una situación donde le dijeron que tiene una enfermedad terminal y hasta en algunos casos hasta algún médico se la juega y le hace una proyección del tiempo que le puede quedar, etc. Además de lo físico, de que puede estar con dolores y que son terribles, tiene toda esa carga de que le dijeron que tiene poco tiempo de vida, la carga de ver a su familia angustiada,
Entonces, los cuidados paliativos no solamente atienden el tema del dolor y lo intentan eliminar, en la mayoría de los casos lo eliminan, lo dejan bien de costado el sufrimiento y el dolor, sino que lo atienden al paciente integralmente. Lo atienden integralmente, con contención desde el punto de vista psicológico, de acompañamiento de esa persona, de ese paciente, de la familia. Los cuidados paliativos en el mundo que avanzan y que son de verdad los que resuelven estos temas, que son integrales, hacen que desaparezca la palabra eutanasia en esos lugares. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la forma de tratar esta problemática, a través de la atención del dolor, del sufrimiento en primer lugar, para que eso quede de lado, pero además el acompañamiento de la persona, porque repito, se le puede haber dado un diagnóstico terminal y lo que eso significa para una persona, para su entorno, para su familia. Pero todo eso en armonía, con una mirada integral, que lo que hace justamente es que no se piense en una puerta B y que la puerta B es la puerta de la eutanasia o del suicidio asistido. Se piensa en que esta es la mejor forma de vivir dignamente el tiempo de vida que le queda a esa persona. Esa es la verdadera solución a estos temas, y ahora voy a hablar un poco más, pero quiero bajar rápidamente el tema a lo que es el proyecto de ley, para que vean que el abordaje es totalmente distinto. Miren lo que dice, yo voy a leer solamente el artículo primero del proyecto de ley, para que vean cuál es el contenido y ahí empezar a entender un poco de qué se trata la diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia. Dice el artículo primero: está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, es lo que estábamos hablando. Y acá, miren esto, cuando uno analiza los temas de proyectos de ley, temas públicos, políticas públicas, tiene que leer todo y tiene que leer. Yo discuto estas cosas con la ley en la mano. Habla de una patología terminal, irreversible e incurable, o, pone el término o, afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o le ayuda a darse muerte. Es decir, relata lo que todos creemos que puede ser este tema de querer aplicar la eutanasia en esto de patología terminal, irreversible e incurable, como por ejemplo podría ser un cáncer, ¿tá?, avanzado, terminal. Lo pongo como un extremo para tratar de bajar a tierra un ejemplo concreto, pero dice o afligida por sufrimientos insoportables. Es decir, dice que uno de los causales para que una persona pueda pedir que se le aplique eutanasia, suicidio asistido, son los sufrimientos insoportables. No explicita más nada, pero está el o en el medio, o sea que esto de los sufrimientos insoportables es un causal más, como lo son los otros que relaté, que dice el artículo. O sea, una persona que tiene sufrimiento insoportable puede pedir la eutanasia. ¿Qué es sufrimiento insoportable? Sufrimiento insoportable puede ser el de una persona que está con una enfermedad terminal, etcétera, y que sabemos que hay muchas que están pasando por esa situación. Pero sufrimiento insoportable de repente para una persona puede ser que está pasando por un momento de depresión personal, de depresión familiar o laboral o lo que fuere, y se siente mal y siente que no encuentra un lugar. Por algo la tasa de suicidio en el Uruguay viene en crecimiento. ¿Cuántas personas, muchos de los que se suicidan no tenían una enfermedad terminal? Eran personas que estaban normales, pero el agobio de lo que estaban viviendo
hizo que tomaran esta terrible y triste decisión de quitarse la vida. Está dentro de esto, sufrimiento insoportable. O sea, una persona que tiene sufrimiento, agobio personal, por la razón que sea, entra en esta categoría. Entra en una persona eutanasiable. Una persona, yo he puesto ejemplos, una persona mayor que de repente, tiene una jubilación muy bajita, en el caso que la tenga, a veces hasta ni la tienen, pero que la pelea todos los días para poder llevar adelante su vida, que es atendida y es cuidada por su familia, empieza a sentir, y más de una vez lo dice, que es una carga para la familia. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Yo he relatado hasta temas personales. Digo, mis padres, gracias a Dios, los dos viven juntos, 80 y 83 años, y mi madre cobra 7.000 pesos en la mano de jubilación, mi padre creo que 11, ¿está? Tienen que pagar el lugar donde viven, el alquiler. O sea, estamos todo el tiempo acompañándolos, con mi esposa Ani, mis hijas, acompañándolos, mi hermana, y más de una vez escuché de parte de la boca de ellos decir: no queremos seguir siendo una carga para ustedes. Pero acá hay todavía una familia que está conteniendo. ¿Cuántas personas hay que no tienen esa contención y que sienten que son una carga para alguien? Entran dentro de esta definición. Sufrimiento insoportable. Es una persona que está pasando por una situación de angustia permanente. Entra dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace una ley de este tipo acá con esta figura, pero en el mundo? Y por eso, cuando estudiamos estos temas, nos referimos a cosas que están pasando en otras partes del mundo. En América, Estados Unidos, Canadá es el peor de la clase. Canadá es el peor de la clase en muchos temas, pero en este es uno de los peores. En Europa, Suiza, Bélgica, Holanda, empiezan con leyes que parecen muy loables de entrada y no las venden como lo que son la sociedad. Por eso mucha gente a veces termina diciendo: sí, yo apoyo lo de la eutanasia, pero dejan la puertita abierta, y esa puertita se va abriendo cada vez más. Entonces, ¿saben lo que está pasando en muchos de estos países? Yo tengo acá, en esta carpeta, situaciones, Shirley también ha contado situaciones de otros países donde empiezan con una cuestión acotada a un determinado tipo de enfermedad, pero hoy ya entra todo. Le agregan cosas a la ley vigente porque es tan amplia, o la propia ley, con esa lectura y amplitud que tiene, se entiende que hay personas eutanasiables cuando tienen alguna discapacidad, personas mayores, etcétera, etcétera. Empieza a entrar, yo diría que prácticamente toda la población, porque un sufrimiento insoportable lo puede tener cualquiera, lo podemos tener cualquiera de nosotros. Entonces, se entra en lo que se conoce como una pendiente resbaladiza, es decir, una vez que vos aprobás una ley de este tipo, prepárate, porque lo que se va a venir ya no va a estar acotado a esos casos extremos que se utilizan como ejemplos. Pero además hasta le erran en los ejemplos, porque yo en estos días venía escuchando, ahora chicaron, que del lado de quienes quieren sacar esta ley, por ejemplo, el diputado Pasquel, hablaba de una persona conocida, que capaz que algunos sintió nombrar, Fernando Zuleda, que una enfermedad que es muy complicada, el ELA, y él pedía, fue uno, según Pasquet, de los inspiradores para que él hiciera esta ley. Ahora resulta que Fernando Zuleda, en este tiempo, conoció un equipo paliativista en serio acá en el Uruguay, y hoy dice que está arrepentido de haber dicho lo que dijo y de haber pedido la eutanasia en el Uruguay, porque vio que había un camino en el medio. Un camino en el medio que en el Uruguay exista en cuentagotas, porque en muy pocas instituciones médicas, se está atendiendo el tema con cuidados paliativos integralmente.
La mayoría de la población no tiene ni idea que existen los cuidados paliativos. La mayoría de la población no sabe que desde el 2008 hay una ley vigente que es de derechos de los pacientes. Y el derecho de los pacientes, porque así está concebida la medicina, es para que te ayuden, para que te curen, para que te sanen, no para que te maten. Y dentro de esos derechos está el derecho a atenderte cuando estás en una situación complicada, difícil de salud, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, lo que pasa es que cuando se votan leyes de este tipo, primero empieza de una manera y después termina abarcando a muchísima gente, en muchísimos casos que hoy son impensados, pero después en los hechos empieza a ver en Europa. Yo tengo acá testimonios, empieza a haber turismo de eutanasia, es decir, gente que viaja a otro país a morir. Yo tengo acá un testimonio de unos hijos que acompañaron a su madre a aplicarle eutanasia en Suiza. Si ustedes ven a esa mujer, goza de buena salud, o sea, están con ella, viajaron con ella, es una persona que está como cualquiera de nosotros acá. Sus problemas están por otro lado, se siente agobiada, siente que su vida no tiene sentido, etcétera, etcétera. Y bueno, y como en su país no está autorizada la eutanasia, viajan y hacen turismo de eutanasia para ir a morir en un lugar donde le dan un frasquito, lo que sea, y ahí mueren. Entonces, a ver, me disfrazan de que lo que están queriendo llevar adelante es una ley con mirada compasiva, con mirada de buenas acciones, de acompañar a la gente que sufre, y que quieren que mueran en dignidad, pero en realidad esto de muerte en dignidad no tiene nada, ¿no? A ver, el sufrir es parte de la vida, no es indigno sufrir, porque cualquiera de nosotros puede sufrir, puede pasar por situaciones de distinta naturaleza, físicas o emocionales o lo que sea, no es indigno, no es indigno. El morirse no es indigno. Lo que no es digno es asistir a una persona que se suicide. Lo que no es digno es asistir a una persona para que se mate o ayudarla a matarse. Eso no es digno, porque me disfrazan de que esto es para que muera en dignidad. Por favor, cualquier persona, cualquiera de nosotros, si vamos caminando por un lugar y vemos que hay un puente y vemos una persona que se está intentando subir al puente, lo primero que pensamos es, de repente esta persona se quiere suicidar. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Pero nos surge naturalmente. Nos acercaríamos a decirle qué te está pasando. ¿Qué trataríamos de hacer? Hablarle, contenerlo, hacerlo desistir de esa idea. A mí no se me ocurre ver una persona que se está por tirar y decir, ¿te querés tirar? Dale, te ayudo. Por favor, eso es, las leyes estas son eso. Una persona dice que se quiere suicidar y lo que hacemos es ayudarlo. No soporta más su vida. Loco, pero ¿no tenés otra forma de ayudarlo? Que si dice que se quiere matar, ayudarlo a que se mate. Entonces, voy cerrando. El camino no es este. El camino no es este. El camino es el de los cuidados paliativos. El camino es el de ayudar de verdad a esas personas que están pasando situaciones complicadas para que su vida cambie, mejore, sea de mayor calidad, aunque el final sea inevitable y quizás en poco tiempo, pero ayudarla de verdad, a que viva de verdad en dignidad, sin dolor, sin sufrimiento, acompañada, contenida. Y eso es lo que hacen los cuidados paliativos. Entonces, yo digo siempre, los legisladores, en vez de estar proponiendo estas cosas,
deberían estar votando hace rato con las dos manos, porque el proyecto de ley de cuidados paliativos ingresó en el 2020, con las dos manos, una ley de cuidados paliativos para exigirle a todas las instituciones médicas, públicas y privadas que lo tienen que dar, para exigírselo, para además hacer una buena campaña para que todas las personas que viven en nuestro país sepan que tienen derechos y entre otros tienen derechos a los cuidados paliativos. Pero por supuesto agarraron por el camino más fácil, a mi juicio el camino más inhumano de todos, y hay algunos que festejan. A ver, yo escuchaba desde hace tiempo atrás, cuando se hacían algunos análisis de temas de CTI y demás, que algunas instituciones médicas, sobre todo de la dirección, le ponían un signo de pesos a lo que costaba un paciente por día en su institución cuando está en cuidados intensivos, etc. Bueno, esto es facilitarle al que está teniendo la mirada de una institución médica de esa naturaleza. Ahora, vamos a llegar a esos extremos. Ya el valor de la vida humana en el Uruguay no es el mismo. Desde el año 2012, desde que se votó la ley de aborto en el Uruguay, el valor de la vida humana estaba acá, ahora está acá. Si se vota esto, va a estar más abajo. Pero ¿qué van a ganar? Estas consideraciones económicas, pensamientos liberales. Vamos a darle libertad a la persona. Que yo quiero vivir en un país libre, que cada cual haga lo que le parezca. No, pará un poco. Hay límites a las libertades, pero además esta es una libertad que involucra a un tercero, porque no es el clásico suicidio que vaya si habrá y si será un tema a atender. Ese sí lo deberían atender los legisladores. Tema del suicidio con lo que crece. Porque en el suicidio una persona toma la decisión, lo hace en soledad, no le cuenta a nadie y toma esa terrible decisión. Acá le estás pidiendo a otro que te mate. Le estás pidiendo a un tercero. Estás hablando, te llenas la boca de la libertad, sí, la libertad, pero le transferís la responsabilidad a un tercero, que es el que te tiene que empujar. Entonces, por todos lados, yo no quiero una ley de este tipo en el Uruguay. Y solamente toqué el capítulo 1. Del proyecto de ley. No quiero una ley de estas características en el Uruguay. Quiero esa atención que recién hablaba, integral, de cuidados paliativos, que acompañen a las personas que están en un momento difícil de su salud, que las acompañen integralmente. Yo quiero eso. Y me parece que el Uruguay eso es lo que necesita. No necesita leyes de este tipo, que son además egoístas. Necesita leyes que de verdad mire al paciente, mire a su entorno, mire a su familia integralmente, no leyes de este tipo. Y cierro con una consideración política. Podríamos estar hablando hasta cualquier hora, pero por respeto a los tiempos de ustedes yo voy cerrando y después obviamente si alguien quiere preguntar algo, a las órdenes, tanto Shirley como yo. Desde el punto de vista político, yo cuando definí con nuestros compañeros, nuestra agrupación, salir a dar esta charla por todo el país, la enmarcamos con un título. ¿Cómo andamos haciendo? Con un título. El título es: en un gobierno pro vida no hay lugar para el aborto ni para la eutanasia. ¿Por qué la enmarqué en ese título político? Porque nuestro presidente, el presidente Luis Lacalle Pou, ya desde mayo del año 2020 hasta ahora, hizo algunas definiciones muy importantes, muy relevantes, que para quienes estamos en estos temas tomamos nota rápidamente. Le sacamos la foto, tenemos los videos registrados. Ustedes se tienen que acordar en una conferencia de prensa que hubo en mayo del 2020, a Luis Lacalle Pou, en una conferencia para medios del interior, justamente un periodista de acá, Víctor Hugo, le preguntó: presidente, ¿qué va a hacer con el tema del aborto? La respuesta del presidente fue: nuestro gobierno es un gobierno de agenda pro vida. Primera definición, muy importante, que me llamó poderosamente la atención.
agenda provida, el término provida no lo usa todo el mundo. ¿Tá? Dijo un gobierno de agenda provida, después dijo, en el tema del aborto, no voy a tocar la ley, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de bajar la cantidad de abortos. Y en este tema, cuando ahora lo entrevistaron, estamos hablando de este año, porque el proyecto se está discutiendo ahora, le preguntaron lo mismo: señor presidente, ¿qué va a hacer usted si se aprueba una ley de eutanasia? Volvió a repetir lo mismo, yo lo tengo grabado, sé dónde lo dijo, volvió a repetir lo mismo. Nuestro gobierno es un gobierno de agenda provida. Dijo, yo voy a esperar a ver si se aprueba esta ley y cuál es el contenido de esta ley, y después veré qué hago. Entonces, humildemente desde nuestro lugar, salimos ahora a recorrer el país hablando de este tema, sensibilizar a los ciudadanos de cada lugar, pero también a través de los medios de prensa y demás. Si se aprueba esta ley, ya le estamos avisando, ya le estoy avisando al presidente de la República que si se aprueba una ley de este tipo, parecería que tienen hoy los votos, porque el Frente unánimemente va a votar la ley de eutanasia, una parte de los colorados también, y una parte del Partido Nacional también la va a votar. Ya hay una cantidad de legisladores que dicen que la van a votar. Si hay votos y si se aprueba esta ley, le vamos a pedir, a exigir al presidente de la República, que dijo que su gobierno es pro vida, que vete esta ley. Si él ya sabe utilizar el instrumento del veto, no vetó el año pasado una ley que impulsó un sector del gobierno, Cabildo Abierto, y que terminó siendo votada por el Frente Amplio. El presidente de la República usó el veto, o sea, sabe cómo usar el veto. Bueno, le estamos diciendo al presidente de la República que este es un tema central y que él, que ha definido en más de una oportunidad que es estar frente a un gobierno pro vida, que por favor, si se aprueba esta ley, la vete. Esto es desde el punto de vista político, y no es menor decir estas cosas desde ahora. Avisar desde ahora al presidente de la República, yo lo dije en diciembre, si se aprueba, al otro día me le instalo frente a Torre Ejecutiva, la carta ya la tengo preparada, lo único que me falta es poner el numerito de ley, si se llega a aprobar cuál va a ser el numerito de la ley, pidiéndole que vete esta ley, porque es lo que corresponde. Entonces, obviamente es una consideración esta última política. Me hago cargo, nuestro grupo se hace cargo, de hecho hemos sacado una declaración ahora en un encuentro que tuvimos en fines de abril en Colonia, el encuentro nacional, sacamos como parte de la declaración este tema que le vamos a pedir al presidente, que si se aprueba la vete, pero me parece que no es un tema menor, porque no estamos hablando de cualquier tema, no estamos, por una ley forestal el presidente vetó, acá estamos hablando de un tema muy sensible, ¿no? Que tiene que ver con la vida humana, con una de esas dos puntas de mayor fragilidad de la vida, el comienzo y el final. Entonces, bueno, básicamente es esta la charla que queríamos dar hoy. Hay muchas cosas más para decir, pero bueno, a partir de ahora estamos a lo que quieran preguntar, con mucho gusto. Yo quiero preguntar, ¿tenés idea de la ley de Pará. No, pero de la ley de cuidados paliativos? ¿Incluye también la exigencia de que en las universidades, o sea, las facultades de medicina del país, esté abierta la cátedra de cuidados paliativos? Porque no existe. La ley que se presentó es bastante completa, hace una referencia al tema educativo también, pero sobre todo pasa a ser un tema, ni que hablar, que es un tema muy importante, la formación de paliativistas. Totalmente. Pero ya con los recursos humanos que hoy tenemos, se podría estar dando esta atención de una manera bastante cercana a la ideal, sin necesidad de ir para atrás. Pero por supuesto, para las nuevas generaciones es parte de la cosa. Acá de lo que se trata es que sea una exigencia para las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, dar los cuidados paliativos integrales.
Ese es el contenido central de la ley. Y que la ciudadanía sepa que existe esto, que sepa y que lo pida, que lo pueda pedir. No tiene por qué sufrir su familiar. Lo puede pedir y se lo tienen que dar. Y bueno, hay un signo de pesos al lado. Y bueno, cuando vos, todas las empresas tienen sus lados positivos y sus lados negativos, y los análisis de costos, etcétera, etcétera. Bueno, pero que es un tema importantísimo. No hablé nada, pero es parte de la cosa a lo que está llevando este proyecto de ley. Si se aprueba a una ley de estas características, está llevando a que los propios médicos, que en su juramento hipocrático se prepararon para salvar vidas, que tienen un código de ética médica que dice en el artículo 46 que no pueden practicar la eutanasia, los está llevando a ir en contra de sus propias definiciones. Ahí hay todo un tema, porque si se aprueba una ley de este tipo, se violenta el código de ética médica seguro. ¿Vos tenías? Sí. El doctor Blanco Rodríguez. Sí, no, porque capaz que los demás no te escuchan. El doctor Blanco Rodríguez es el presidente del Comité de Ética Médica, de la Comisión de Ética Médica. Él ya ha hecho manifestaciones en contra de la iniciativa de la eutanasia. Por lo tanto, me imagino que es una persona a la cual, quienes llevamos adelante esta iniciativa, en el caso tuyo, que estás al frente de eso, de ir trabajando con él el tema. Porque lo primero que dijo, cuando eligieron presidente del Comité de Ética Médica, o Consejo de Ética Médica, no sé cómo se llama, fue referirse a ese tema, que eso violaba el juramento hipocrático y que él estaba empeñado en que eso se mantuviera, ese juramento. Esa es una carta muy importante a favor, porque el problema de los médicos es que cada vez tienen menos pacientes y más clientes, y sobre todo los mutualistas. Cuando miran un remedio y dicen, no, este remedio A, que es lo que recomendó el doctor, no, en realidad la mutualista compra el remedio Z. El remedio Z tiene la mitad de las cosas que tiene el otro, y además las que son comunes en cantidades menores. O sea que el que te recomendó el doctor, tomas una píldora y en el otro tenés que tomar 40 para que haga lo mismo, pero es más barata. Entonces, con ese sistema, aparte de lo que dice Cecilia, de que hay que enseñar los cuidados paliativos de la Facultad de Medicina, hay que sacar la caja registradora de la Facultad de Medicina y hacer que los tipos piensen como médicos y pacientes, no como médicos y clientes. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y otra cosa que te propongo, porque el tema tiene que entrar en la gran discusión que dicen que es una de las discusiones principales de este año, de la seguridad social. Porque la seguridad social es una parte de la previsión social. Y la previsión social prevé también cosas atinentes a la vida de la sociedad y no a la muerte de la sociedad. Y hay un dato que hay que tenerlo muy en cuenta, que es de estos días, porque salió en la página de esa casa de Sanguinetti en el Correo de los Viernes. Por primera vez en la historia del Uruguay se muere más gente que la que nace. Entonces nosotros corremos el riesgo de ser un país inviable, porque un país sin gente no existe. Totalmente de acuerdo. Entonces esas cosas hay que meterlas en el ámbito político, que es donde se va a decidir el tema. Pues se va a decidir en la Cámara, donde la gente se sienta ahí porque la votaron. Entonces los votantes tienen que decirle a la gente que si para la previsión social hay que aumentar un puntito o 2 puntitos más del Producto Bruto Interno, bueno, que lo usen en eso, en vez de usarlo en cosas como esta que se van a estar perdiendo el tiempo. Y lo último que te manifiesto es que el doctor Galo, ese que vos nombraste, fue muy cuestionado en Florida, porque él era médico del hospital de Florida a la vez que era diputado. Y en el país no se pueden ganar 2 sueldos públicos a la vez. Y nunca tuvo el rubor de que lo acusaran públicamente en una ciudad muy chiquita como Florida, todo el mundo lo sabía, y siguió como Pancho por la vida con las 2 cosas sin ningún problema.
Muy buen aporte. Yo nada más que un apunte, totalmente de acuerdo con esa visión del tema de la inviabilidad. En ese discurso estoy hace muchísimo tiempo. No todo el mundo lo compra, ¿no? No todo el mundo lo compra, pero hace muchísimos años que mantenemos ese mismo razonamiento que vos hacés. Ojalá muchos lo entendieran. Estamos por debajo de la tasa de reposición. Por eso, hace y tiempo. ojalá se entendiera y se actuara en consecuencia, porque yo, este proyecto, el año pasado presenté un proyecto de alternativas al aborto, entre otras cosas, una de las argumentaciones era esta, entre otras cosas, ¿no? Y no me dieron mucha bolilla, ¿no? Lo presenté a la Presidencia de la República, el presidente Cipriani, que anda por todo el país, lo di en la mano, se los di una cantidad y no me están apoyando. Y una de las argumentaciones es esa. ¿Cuál? Esta, la de la inviabilidad del país, la de un país que crece la cantidad de abortos, por tocar uno de los temas, sin tocar esto, ¿no? Así que esté aprobado solamente con el aborto, 10.000 abortos en el año y años que hay 35.000 nacimientos, etc. Entonces, hace rato que con leyes de este tipo se deberían dar cuenta a quienes están en el sistema político que hay un problema de viabilidad, pensando para adelante, entre otras cosas, en el tema de seguridad social, entre otros temas. Pero bueno, a ver, ¿alguien más que... Cecilia, ¿vos querías seguir hablando? Sí, no, yo lo que quería era... me perdí. Pero no, el tema de la relación de nacimientos y abortos, pero venía por ahí, pero se me fue. Cuando me acuerde, te aviso. Bueno, ¿alguien más? No, sí, era Dale. otra pregunta. Era si en algún otro lado, sí, se llama Tortorella, en algún otro lado del mundo, el tema del código ¿cómo resolvieron el tema del código médico, el juramento hipocrático? ¿Cómo resolver el tema de cuál? El juramento hipocrático en el mundo, ¿cómo lo resuelve? ¿Con objeción de conciencia? Lo borran. Y chao. A ver, el tema de la objeción de conciencia fue la salida que encontraron en el tema del aborto. ¿Tá? Claro. En este proyecto de ley yo no veo ninguna salida. Acá yo no veo ninguna salida. Hablan de anular de anularlo, pero no lo pueden anular así nomás. O sea, no se anula el Código de Ética Médica así nomás. ¿Y en el mundo qué hay? Hay de todo. Hay objeción de conciencia en algunos lugares. Hay en algunos lugares donde vale todo. O sea, hay juramento hipocrático, hay código de ética médica, pero igual hay médicos que deciden llevar adelante una cuestión de este tipo, asistir para un aborto o asistir para una eutanasia, y lo hacen, y punto. Y tal. Y si la sociedad lo admite, los grupos en particular, en cuestión en este caso los médicos lo admiten, bueno. Y eso puede seguir durmiendo. A mí me preocupa lo que está pasando ahora en nuestro país con una ley de este tipo, en el sentido de que parecería que hay una gran mayoría que quiere la eutanasia. Por eso salimos a hablar del tema, pero la mayoría o una parte de esa mayoría no sabe que hay caminos en el medio. No sabe, pasan del sufrimiento a que la única solución es la eutanasia. Lo mismo con el tema, son las dos puntas, ¿no? Con el tema del aborto. Una mujer está padeciendo una situación difícil de vulnerabilidad social, bueno, y yo no puedo tener este bebé, la única solución, la puerta al aborto. En el medio parece que no existen los caminos, que no existe la posibilidad de ayudarla a salir de esa situación, etc. Entonces, nos parece que es muy peligroso que una sociedad entre en este tipo de caminos. En Uruguay hace rato yo creo que tiene una gran responsabilidad el gobierno del Frente Amplio, pero sobre todo el gobierno de Mujica, donde se aprobaron una cantidad de leyes con estos contenidos de antivalores. Ahí se aprobó, entre otras, la ley de aborto. Tiene una gran responsabilidad. Ya la escala de valores en Uruguay cambió, respeto a temas centrales como la vida humana cambió. Entonces, ojo que sigamos. Entonces, por eso digo, desde el punto de vista político, a mí no me queda otra que pedirle, reclamarle, exigirle al presidente de la República que si se aprueba una ley de este tipo, la vete. Porque después de que, si no la veta,
¿Cuál camino queda? ¿Recoger firmas para llevar adelante? Difícil, ¿no? Yo ya tengo llagas en el cuerpo por haber encabezado 2 campañas, la del aborto y la de la ley trans. Llagas, porque después terminás con un grupo de compañeros haciendo lo que podés en todos lados, pero no te alcanza. No te alcanza. El presidente tiene una gran herramienta, que es el veto. Bueno, esta es una de las cuestiones donde se podría perfectamente, y más con su definición, gobierno pro vida, lo debería usar. ¿Alguien más que quiera...? Me acordé de lo que era. No, pero Ramón quiere hablar. No, yo lo que les pediría que ustedes nos dejen alguna copia del proyecto ese de los cuidados intermedios. Chile lo tiene. Bueno, porque eso hay que difundirlo. Lo tiene por WhatsApp. Se lo Bueno. pasa por WhatsApp. Porque me lo paso por correo electrónico, porque entre Bueno, leer está, en la pantallita está bien. del teléfono y leer en la computadora de Todo bien. pulgadas, leo ahí WhatsApp. y además en la computadora lo puedo imprimir. Este, Si yo se lo quiero dar a alguien en la mano, lo tengo impreso. Pero de cualquier manera, pásamelo por WhatsApp igual, porque yo tengo el teléfono combinado con la computadora. terminamos todos en WhatsApp. Luego después lo pasás No terminamos todos en WhatsApp. Yo termino en la Después computadora. lo pasás a la Pero computadora y después lo uso a mi conveniencia el WhatsApp. Está bien, está perfecto. Yo soy el dueño del teléfono Ya, y yo hago con el estás teléfono hablando lo que con me alguien decide. que es también de tu mismo pensamiento. ¿Qué tengo acá? Está impreso. Yo no hablo con la Claro, además yo ese papel se lo puedo dar a alguien, el teléfono no. No, tal cual, Si pero no digo, tengo que comprar pero un yo no teléfono, puedo nada, andar, no. yo no puedo andar, ni ella puede andar con copias de estas caminando por la calle entregándolas. Ahora, si alguien le pide, se lo manda Bueno, al toque. lo que me sirve es tener ese material, porque eso es atrás de lo que habría que caminar, Me comprometo. atrás de ese proyecto. Hay una herramienta importante también que se puede usar políticamente. Entre Sanguinetti y Open Pasquet hay que sembrar la idea de que no piensan diferente, no piensan distinto. Ellos piensan distinto. Uno es el secretario general del partido y el otro es un diputado, uno más, de un grupo con las alas medias quebradas, porque el líder de ese grupo se fue. Entonces, alguien en el Partido Colorado tiene que llegar a decir, bueno, hagan lo que quieran, pero no cuenten con que nosotros vamos a respaldar esta cosa. Ustedes lo pueden votar si quieren personalmente y carguen con la culpa que tengan. Pero el partido no se va a comprometer a decir que el partido lo apoya. Si llegáramos a eso, llegamos a una cosa bastante importante dentro de ese partido. El Frente Amplio lo va a votar con las 2 manos, eso estoy seguro. Y lo que me llama la atención es que haya gente del Partido Nacional que apoye eso. Unos cuantos, ¿eh? Sí, pero esos cuantos, Hay un informe que les digo que lo busquen, lo googleen, un informe que salió en el diario El Observador hace como un mes atrás, que hicieron un informe sobre este tema. Preguntaron legislador por legislador. Muchos legisladores contestaron lo que van a hacer, sí o no. Algunos dijeron que lo están pensando y otros no llegaron ni a contestar. Pero hay varios compañeros, estoy hablando del Partido Nacional en mi caso, del Partido Nacional, que dijeron que la van a votar. Bueno, Yo les estoy comiendo la cabeza, permitime, pero soy yo. Yo y termino. Con el Partido Colorado se puede apelar a eso. Dentro del Partido Nacional tendría que haber una fijación de línea política de lo que va a ser el partido como partido. Y cuando el partido por mayoría diga que no la vota, los demás que la quieran votar, si son minoría, tienen que callarse la boca y hacer lo que el partido les diga. Eso es así, porque la democracia manda a la mayoría. Sí, pero no es así. Bueno, A ver, yo milito en el Partido Nacional y tengo barros en mis zapatos de militar en el Partido Nacional como vos también lo tenés. Y yo tengo experiencias. Cuando el tema de la ley de aborto, el presidente era Luis Alberto Heber, ¿tá? Yo fui y en mano le entregué una nota diciendo que el partido tenía que declarar asunto político el tema del aborto para que el partido entero lo votara en contra. Y no me llevaron el apunte. Dijeron que este era un tema de libertad de conciencia personal y en la eutanasia están diciendo lo mismo.
están diciendo lo mismo. Heber me contestó en el Senado, cuando se estaba hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, me contestó, yo estaba en la barra, que nosotros no declaramos asunto político porque damos libertad a las personas para que definan lo que entiendan conveniente. Y dieron libertad y apareció el voto. Yo los tengo bien clarito. En una elección fue Julio Lara, la primera vez que se aprobó una ley de aborto, que la terminó vetando Tabaré Vázquez, y la segunda vez fue Sarabia, que se había venido del Frente para el Partido Nacional. Jorge Sarabia, el senador, votó el aborto, porque no se decretó asunto político. Cuando yo insinué en este tiempo que voy a presentar la misma nota, me dijeron exactamente lo mismo, pero yo la voy a presentar igual, para ver si obligo al partido a que declare asunto político. Ya tengo un antecedente que es muy cercano, con actores que son casi todos los mismos o muy parecidos, que me contestaron que no. Y en el Partido Colorado yo tengo mis serias dudas de que Sanguinetti piense distinto a Pasquet. Mis serias dudas. Sanguinetti podrá hacer ese análisis, un tipo que obviamente hace unos análisis por acá arriba, pero en el fondo, Sanguinetti tiene esa visión liberal. Sanguinetti fue uno de los primeros en decir que estaba a favor del aborto, y yo creo haber escuchado a Sanguinetti decir que está a favor de la eutanasia. ¿Tá? Creo haberlo escuchado. El que haga un razonamiento de ese tipo del tema de la viabilidad del país no significa que cuando llegue el momento de proyectos de este tipo después se alineen a lo que supuestamente piensan en esa visión macro de las cuestiones. Después, cuando llegan los hechos concretos, entonces para mí en el Partido Colorado hay un problema serio. Hay un problema serio porque yo creo que el Partido Colorado va a partirse con este tema casi que en dos mitades, ¿no? Diría que la mitad mayor va a ser la mitad que va a apoyar la eutanasia. En el Partido Nacional es al revés. La mitad mayor va a votar en contra, pero hay una cantidad de legisladores que van a votar positivamente. Yo tampoco quiero que nos centremos en el tema político, porque tampoco vine a eso, a hablar solamente del tema político. Lo que más nos interesaba con Gilda y con los compañeros es hablar del tema central, del tema de la eutanasia, de lo que significa, de la alternativa a los cuidados paliativos. No tengo ningún problema que después, con algunos que nos gusta más la política, si quieren, nos quedamos charlando un ratito más sobre el tema político. Pero respecto al tema de fondo, alguien que quiera preguntar algo, respecto al tema eutanasia, cuidados paliativos, lo que estuvimos hablando, ejemplos de otros lugares, ¿ahí quiere preguntar algo, quiere decir algo, contar algún testimonio, etcétera? Sí. Yo lo que les quería contar es que antes de julio, o sea, en el mes de junio o principios de julio, viene Isabel Pinzemil, la doctora Isabel Pinzemil, que es la presidenta latinoamericana de la Sociedad de Cuidados Paliativos, que es amiga mía, vive en Buenos Aires, va a venir unos días a quedarse a casa de vacaciones, pero en realidad yo la estoy tentando a que venga justamente a hablar del tema, porque me parece que estaría bueno que... Ojalá lo haga, ojalá lo pueda hacer, ojalá ayude. Tengamos también cuidado a veces cuando, no digo que sea este el caso, pero cuando exponen a algunas personas sobre estas cuestiones, tengamos también precaución. Hace muy poco, ¿quién es el legislador más activo en contra de este tema? Si yo les pregunto, Goñi. El diputado Rodrigo Goñi, está gran amigo, ¿verdad, Marcelo? Rodrigo es el tipo más activo, es el que más se mueve, pero lejos. Yo estoy en coordinación con él, y obviamente que felicitó esta movida salida al interior, pero digo, Rodrigo, con un grupo que se generó que se llama Prudencia UI, que están analizando este tema ya desde el 2020, trajeron hace poco a un médico, el doctor Boer, que fue una charla media confusa. No digo que es la mía que nombraste, una charla muy confusa, porque cuando terminó la charla hay gente que dijo, pero este tipo está a favor o está en contra de la eutanasia. Lo trajeron
para agregar elementos para estar en contra, y terminó siendo un problema. El propio Rodrigo tuvo que salir a dar explicaciones de lo que había dicho el doctor Warren. Entonces, a ver, yo creo que todos los esfuerzos, Cecilia, todos los esfuerzos son válidos. Si hay una persona que domina este tema y se la puede traer acá y sentar y hablar, yo no sé si voy a volver en un mes, 2 meses, 3 meses, pero aprovechen cualquier situación, el propio Rodrigo, si puede venir. No hay mucha gente hablando de estos temas, esa es la verdad. No hay mucha gente hablando de estos temas, y del plano político menos. Pero es un tema muy importante. Se abre una puerta a que pueda pasar cualquier cosa. A que pueda pasar cualquier cosa en nuestro país. Y nos parece que y muchos de quienes están acá son actores políticos, tenemos responsabilidad cuando se escriben cosas, cuando se llevan adelante políticas públicas, leyes. Hay responsabilidad en lo que dejamos. Hay detrás de una ley, siempre detrás de una ley, hablemos de leyes penales, hay toda una parte punitiva, etc., pero también hay una parte que tiene que ver con lo cultural y con lo educativo. Yo lo decía antes que se aprobara la ley de aborto. Después de que se aprueban las leyes de aborto en todo el mundo, ya el aborto pasa a ser una cuestión más. O sea, ya se bajó esa vara de que era delito y que era un atentado contra la vida. Ya es un tema más. No lo quiero banalizar, pero es un tema más. De atención médica, un tema más. Y con esto puede pasar exactamente lo mismo. Si se aprueba una ley de este tipo, y bueno, ya el valor de la vida, y si mañana vemos que, bueno, y a tal persona, sí, que viste que tenía problemas motrices, sí, pero siempre los tuvo, sí, pero al final le aplicaron la eutanasia, y sí, claro, porque cuando se aprueban leyes de este tipo, puede pedir la eutanasia cualquiera, casi que cualquiera. Entonces, son temas muy delicados como para dejárselos así solamente a los parlamentarios, y no todos los parlamentarios. Además, ayer, una cosa rara, ¿no? Ayer yo estaba dando la charla en Salto, en la Universidad Católica, en esta misma charla, y uno de los oyentes era un diputado de Cabildo Abierto, un diputado de Salto, de Cabildo Abierto, creo que se llama Rodrigo Albernaz. Estaba sentado en el público, vino a escucharme, y después me felicitó, y él dijo, yo vine a aprender. O sea, a veces ni los propios legisladores analizan los temas a fondo, se preocupan a fondo. Por eso digo, Rodrigo es una excepción, y habrá media docena más, pero el resto lo tiene como un tema ahí, y algún día se va a meter en el tema, pero es un tema muy importante. Marcelo, y después... No, ¿qué estado parlamentario tiene el proyecto de Mirá, los de eutanasia, hay dos, uno de Pasquet y compañía, pero el Frente metió otro. Están intentando ahora que se conviertan de los dos en uno. Está en la Comisión de Salud de Cámara de Diputados. Todavía, este es un buen dato que les doy, todavía hay tiempo de que si alguna organización social o alguien quiere pedir ser recibido por la Comisión de Salud de Diputados, te reciben para que vayas a hablar y a explicar tu posición respecto al tema. Todavía el otro día Rodrigo me pidió... estaría bueno que la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos se presentara. Bueno, Rodrigo el otro día me pidió, por favor, que difundiera el tema de que se anote la gente, sí. Que la gente se anote. Obviamente nosotros estamos pidiendo que se anote los que están en contra, sí, claro. Pero que se anote, que vayan a hablar, que pongan doctores, médicos, etc. O sea, Marcelo, la de eutanasia está todavía en Comisión de Salud de Diputados y están esperando a que se unifique el proyecto, pero están abiertos a recibir organizaciones. Y la de cuidados paliativos tiene media sanción, ya la votó la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, de 2021, y ahora pasó al Senado. Pero en el Senado no está ni siquiera en los primeros asuntos que tiene que tratar la Comisión de Salud del Senado. O sea, hay voluntad, parece, para sacar la eutanasia, pero no hay mucha voluntad para... Hay como una cuestión de táctica, obviamente hay que aprobar primero
la de cuidado Cuidado paliativo, paliativo, porque totalmente. la ley de cuidado paliativo lo que hace es bajar la intensidad del tema y decir, bueno, tenemos esta alternativa. Totalmente Yo no sabía, de acuerdo. Sinceramente, son temas que a veces uno está demasiado lejos. Yo no sabía que existía ni que tenía media sanción, pero me parece que lo que hay que lograr es que el estado parlamentario de este proyecto sea realmente activado de forma tal de que este segundo proyecto de eutanasia caiga por su propio peso. Porque si no, lo que va a pasar, le van a poner acelerador en la eutanasia y el de cuidados paliativos no Totalmente va a de acuerdo. El orden es ese. yo el orden es quería ese. decir algo, ¿no? A mí me tocó en situaciones familiares estar en situaciones de esas, de decir, bueno, le pido a Dios que se lo lleve lo más rápido posible porque el sufrimiento del paciente, de la persona, del familiar, digo, supera lo que es la reacción de la persona que está siendo espectador de un desenlace, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas siempre te hacen cuestionar, no por mis valores, sino enfrentado a esa circunstancia terrible de las postrimerías de la muerte, ¿no? ¿Qué es morir dignamente? Entonces te preguntas, ¿qué es morir dignamente? Y puede llegar a pasar con esto, atento a la banalización del tema. Viste que la donación de órganos antes era que la persona, estando en estado tenía que declarar. Después lo cambiaron. Ahora ya no es más así. Y ahora no es más así, o sea, vos vas a sacarte la libreta de conducir y bueno, sí, yo quiero donar porque digo, si mi cuerpo puede servir para darle vida a otra persona y poder hacer trascender la vida de otro, bienvenido sea, porque en definitiva, para que se lo coman los gusanos y lo terminen en ceniza, prefiero que los órganos que sean útiles en mí puedan servirle a otra persona para sobrevivir. Pero lo que puede llegar a pasar con la eutanasia es exactamente lo mismo. De que cuando vayas a sacarte la libreta a conducir o cuando vayas a sacarte sangre, ¿verdad? Te hagan el cuestionario y te pongan y te incluyan en una base de datos. Entonces, esa base de datos después queda registrado en todo el mundo y en todo el mundo. Lo tienen todas las instituciones y empiezan a mirar, porque esto es por plata. Acá tenemos que ser muy claros. Y no sé si capaz que antes de que yo viniera tú lo dijiste, pero esto es un tema comercial. Sí, yo hablé del tema, plata. Comercial. Es más caro mantenerlo Comercial. O le cuento las horas o el tiempo que el tipo está en el CTI, que lo tengo que estar alimentando, que tengo que pasar los medicamentos, que le cortaba esto, y cuánto me cuesta eso en la ecuación económica. Porque hoy la salud, más que antes, y capaz que toda la vida lo fue, pero se nota más ahora, y creo que Ramón lo decía, es una salud en la cual nosotros estamos pagando por un servicio, y no por nuestra salud. Cada vez se está viendo más ese contenido económico, comercial, de lo que es la prestación de salud. No para sanar, sino por el resultado económico que eso le va a generar. Que está bien, para mí es lo segundo y lo tercero. Si yo fuera médico, yo no soy médico, pero sí, sería lo segundo y lo tercero. Yo soy de otra profesión. Y para mí lo más importante es siempre resolverle el problema a una persona, no es lo que me va a pagar. Después veremos cómo me paga o si me paga. Pero, digamos, quienes vocacionalmente, y estoy seguro, conociéndolo a Blauco Rodríguez, que es un hombre de valor y de principio, creo yo que puede ser un gran aliado para justamente poder llegar a ir a la comisión esta y decir, pero ir a las dos comisiones, ir a la comisión de salud de diputados, para decir, miren muchachos, esto es así, 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 y también a la del Senado, para movilizar lo que tiene que ver con cuidados paliativos, para morir con dignidad. Totalmente, hablamos de ese tema, pero muy buena la exposición, Marcelo, hablamos del tema que la variable económica se mete
y hablamos clarito. Y respecto al tema que lo mencionaban ya dos, lo de Rodríguez, el diputado Boni presentó, yo lo tengo por acá, presentó un escrito, acá está, un escrito dirigido al colegio médico, ¿tá? Donde le hace ver todas estas cosas y le está pidiendo al colegio médico que tome acciones. O sea, ya hay interacción entre los parlamentarios y el colegio médico o los referentes del colegio médico, y Rodrigo Boni lo presentó una nota, la presentó a través de la Cámara de Representantes. O sea, el tema es después las decisiones concretas. Las decisiones concretas es que esta ley dice, entre otras cosas, que quiere tirar abajo lo del artículo 46. Y ahí se debería parar de punta, pero no Rodríguez. El colegio entero se le debería parar de punta a los legisladores y le pará, loco, pará. Te estás metiendo con el código de ética mía, pará, somos nosotros. Hay una ley, no lo están haciendo. Está todo bien con Rodríguez, yo ya escuché la declaración, está todo bien, pero Rodrigo nos intimó, en esta carta nos intimó a que salgan a decir que no puede ser que la ley esta le pase por arriba del código de ética médica, y todavía el colegio no salió a responder. Vos, sí, ustedes dos hablaron mucho, una más cada uno y cerramos porque... Chao Marcelo, gracias por venir. Una cosa con lo que dijo Ramón y lo que dijo Marcelo, capaz que ese es el nudo que se le puede hacer a nivel Partido Nacional, el tema de aprobar primero la ley o sea, hacer un consenso partidario para sacar primero eso para después sacar la otra. O sea, sí vamos a... Sí, te entendí, como una forma de estrategia política. Estratégicamente. Y la otra cosa que me acordé de que me había olvidado de hoy es que con la ley del aborto... Bueno, gracias por haber venido. Se nos están yendo. Dale que redondeemos, porque si no se nos va la gente. Es que haya una pauperización y... O sea, que los que nacen son cada vez más pobres y menos justos. Porque eso es lo que logramos con la ley del aborto. ¿Está? Sí. Gracias, Ceci. Sí. Tú me dijiste hace un rato que esa ley de camino intermedio tiene sanción de diputados y está en el Senado. Y también dijiste la filosofía del presidente. ¿Tú te acordás quién es la primer suplente en el Senado de la calle? Sí, Carmen Aciaín. Bueno, con esa hay que insistir y hay que hablar. Carmen está al tanto de todo esto, a ver. Bueno, fenómeno, pero... Está al tanto, sabe de toda esta discusión, pero a ver, vamos a ser sensatos. Yo no tendría que estar recorriendo el país dando esta charla. Lo tendría que estar recorriendo Carmen Aciaín. Es senadora, gana una fortuna en la Cámara de Senadores, una fortuna. ¿Por qué no sale a recorrer el país y hablar de la defensa de la vida y lo que significa una ley? Tengo que salir yo, bancándome como puedo el combustible, no tengo el sueldo. Simplemente te acerco el dato. Está todo bien, pero es una puerta por donde entrar. Pero debería, ya ella sabe, y de hecho ha ido a reuniones que ha hecho este grupo Prudencia Uruguay, ha ido y ha escuchado y hace así con la cabeza. Pero tendría que estar siendo ella y muchos compañeros que están en contra. Recorrer, hablar, ¿por qué no salgo? Salir yo a recorrer, que no soy nadie. Esa ley del doctor Muerte, como es de Paquete, esa va atada con el suicidio, ¿no? Sí. Al suicidio le dan mucho más corte todos que a la eutanasia. Y se han preocupado mucho por el suicidio. Sí. Y hay que atacar más por ahí. Estoy de acuerdo, creo que fue un error de ellos haberme puesto. Pero está notable. Está notable. Hay que atacar por el lado de. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y entonces se van a tener que ver en el problema de dividir los temas. Bien, pero te vamos a conseguir el teléfono de Carmen Aciaín. Vos llamarle y decirle, che, y a Figueroa le ven diputado, no senador, recorre el país. Y vos, que sos senadora, sos provida, ¿por qué no recorres el país?
Digo, Carmen Azaguí, ¿cómo podría nombrar a No, otro? no, pero esa es muy importante. Sí, pero está. Yo no le daría mi primer Yo estoy acá, no estoy viendo a mi nieta, etcétera, y hay algunos que están en la casa, y estufita de leña. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cosa? Vamos hablando porque yo ya me empiezo a poner ácido y vamos cerrando. Viste que estoy más bravo que vos hoy con Iturralde. Vos sabés que soy tu Entre vos y Gilbert, soy más malo que vos. entre vos y Gilbert, oiga, por Iturralde, pero le manejaron muy bien, la reunión estuvo muy buena. No le entran ni las balas. Eso fue lo que le dije a Shirley, exactamente eso. Sí. Pero no vine a hablar de eso. No sé si es porque no entiende o porque no quiere. ¿Algo más? Bueno, gracias a todos. Gracias al periodista y gran amigo Marcelo Bófalo que grabó toda la charla. Hoy me hizo una muy linda nota, grabó toda la charla y nos está acompañando una vez más. Bueno, gracias a todos y la dejamos por acá. Gracias. Pero organicen y presionen todo lo que puedan porque este tema está ahora en el tapete. Un aplauso. Chau.